Una confesión que hará temblar los cimientos de la ciudadela, y una traición tan vil que ni el más frío de los estrategas pudo prever. Prepárense porque este capítulo del desafío siglo XXI, fechado el 22 de septiembre, no es solo un programa. Es un cataclismo emocional y estratégico que destrozará lealtades y forjará nuevas enemistades ante tus propios ojos. La atmósfera en la fortaleza de los desafiantes está hirviendo. Cada competidor percibe que un huracán se avecina, un temporal de proporciones épicas que redefinirá por completo el panorama de la competición. La presión ha escalado a niveles insostenibles. Las alianzas se tambalean al borde del abismo, y lo que está a punto de desvelarse dejará a más de uno con el alma en un puño y la incredulidad grabada en el rostro. Te lo aseguro, amiga, este no es un episodio cualquiera. Es el punto de inflexión, el hito que marcará un antes y un después en la historia de esta temporada, donde cada movimiento será observado con lupa y cada palabra, sopesada con la mayor cautela. Antes de sumergirnos de cabeza en este torbellino de emociones y estrategias, te suplico que no te despegues de tu pantalla y, por supuesto, no olvides activar la campanita y unirte a la gran familia de bombazos VIP, porque lo que estamos a punto de destapar aquí, las revelaciones más crudas y los pormenores que no se atreven a mostrar en ningún otro lado, solo los encontrarás en nuestro exclusivo rincón. Aquí, con una audacia sin igual, desentrañamos los enigmas que se presentan ante las lentes y desvelamos los chismorreos y los tejemanejes que se fraguan en las sombras, entre bambalinas, donde la verdadera trama de este drama humano cobra vida con una intensidad sobrecogedora. La jornada se inauguró bajo un velo de inquietud, un clima enrarecido y palpable que presagiaba lo extraordinario, como si un sexto sentido alertara a todos los concursantes de que Andrea Serna, con su imponente presencia, tenía una noticia de dimensiones colosales preparada. Tú ya conoces el talante de Andrea, esa compostura inquebrantable, esa mirada penetrante que no requiere de un tono elevado para irradiar autoridad y respeto. En el instante en que hizo su aparición en la emblemática plaza, un silencio sepulcral se cernió sobre el lugar, y cada uno de los desafiantes la observó con una mezcla de temor reverencial y una expectación casi dolorosa. Y sí, sus premoniciones no los engañaban en lo absoluto. El día de hoy traería consigo una remodelación completa de los equipos, una movida tectónica que significaba que la tan pregonada lealtad, esa que algunos ostentaban con tanto orgullo y vehemencia, se pulverizaría en cuestión de instantes, disuelta como azúcar en agua hirviendo. Imagina la estampa vívida, amiga. Los contendientes dispuestos en filas meticulosas, los capitanes al frente, erguidos pero con la incertidumbre grabada en sus semblantes, y Andrea, con una calma que helaba la sangre, pronunciando las palabras que sellarían el destino de muchos. A partir de este momento, la senda de cada uno de ustedes está sujeta a un cambio radical y absoluto. Ay, amiga, esa declaración resonó como un golpe directo en el pecho de varios, una punzada que perforó sus corazones, porque, claro, ya había quienes se sentían firmemente arraigados, protegidos por su círculo íntimo, con su gente de confianza estratégicamente ubicada, creyendo que su posición era inexpugnable. Pero en este juego implacable, la confianza no tiene ningún valor cuando la producción de bombazos VIP decide agitar el tablero y reubicar las piezas con una maestría implacable, demostrando que en el desafío nadie es intocable y que la única constante es el cambio incesante y a menudo despiadado. El instante más impactante fue, sin duda alguna, la expresión de María C. en su rostro. Ella, que había defendido a los suyos con una vehemencia encomiable, con una pasión que rozaba la ceguera, se quedó completamente paralizada, en un estado de estupefacción que la dejó sin aliento, con los ojos fijos en el horizonte como si acabara de presenciar un espectro. Y permíteme contarte algo, amiga, aquí, en los pasillos de bombazos VIP, los cuchicheos no cesan. Hay rumores que susurran que si el ineludible destino la obliga a transitar a otra escuadra, esto podría ser el detonante de una caída estrepitosa, el principio del fin para su trayectoria en el desafío. Porque María C. es de esas almas puras que se entregan al juego con el alma por delante, que emplean el corazón como su brújula principal, y en una competencia tan despiadada como esta, donde la razón debería primar sobre el sentimiento, obrar con el afecto puede convertirse en la imprudencia más colosal.
en el tropiezo más insuperable que la lleve directamente a la eliminación. Por otra parte, Abraham, el inamovible, también lucía un semblante de pocos amigos, su cara era un mapa de desagrado. Este hombre, que siempre anhela la preeminencia, la potestad de la última palabra, el liderazgo irrefutable, el control absoluto de cada detalle, se vio visiblemente alterado. Cuando se le comunica la posibilidad de ser despojado de su zona de confort, de ese entorno que le otorga seguridad y dominio, los nervios se le desbordan a flor de piel, revelando una vulnerabilidad insospechada. Y es que si él, el estratega por excelencia, pierde a esos pilares que lo respaldan incondicionalmente, podría transformarse en el objetivo más fácil, en el blanco predilecto para las inminentes sentencias, un peón sacrificable en el ajedrez macabro del desafío, perdiendo toda su influencia y quedando a merced de la astucia de sus rivales. Sin embargo, no todo fue zozobra y semblantes sombríos. También se vislumbraron destellos de euforia, expresiones de auténtico regocijo, especialmente en aquellos que, hasta ese momento, habían sentido que su brillo personal había sido opacado, que su potencial permanecía en la penumbra dentro de sus actuales formaciones. Porque, claro, un cambio de agrupación, una reubicación en un nuevo entorno, puede ser interpretado como una segunda oportunidad, la vía idónea para un renacimiento, el escenario perfecto para exhibir una faceta que, hasta ahora, había permanecido dormida, sin la posibilidad de manifestarse en todo su esplendor. Esta metamorfosis representa la esperanza de liberarse de las dinámicas establecidas, de las jerarquías impuestas, de las etiquetas preconcebidas que, en ocasiones, limitan el desarrollo individual. Para estos concursantes, el anuncio de Andrea no fue una amenaza, sino un regalo disfrazado, una invitación a reescribir su propia narrativa dentro del desafío, a demostrar que son mucho más que un simple engranaje en una maquinaria ajena. Y este intrincado juego psicológico, amiga querida, esta danza de esperanzas y miedos, de oportunidades y amenazas, es el combustible que mantiene la llama viva de este fascinante reality, el motor que impulsa la trama con una intensidad arrebatadora, haciendo que cada día sea impredecible y que cada mirada, cada susurro, cada gesto, esté cargado de un significado oculto que solo los verdaderos observadores, como los fieles seguidores de Bombazos VIP, pueden descifrar con precisión, anticipando los giros más inesperados de esta apasionante saga de supervivencia. Tras el contundente anuncio, la efervescencia se trasladó, cual corriente eléctrica, a los rincones de la casa, permeando cada espacio y cada alma. Y fue precisamente aquí, en la intimidad de sus aposentos, donde las cámaras de Bombazos VIP nos obsequiaron con esas gemas invaluables que tanto anhelamos desmenuzar, esos instantes de pura autenticidad que nos permiten palpar la esencia de los competidores. En los pasillos, las sombras se convirtieron en cómplices de susurros en la cocina, el aroma a comida se mezclaba con el de la conspiración, y sobre las camas, en lugar de descanso, se fraguaban estrategias. Las conversaciones, amiga, estaban al rojo vivo, encendidas por la incertidumbre y la ambición. Algunos, con una desesperación apenas contenida, intentaban persuadir a sus compañeros de mantener la unidad, de aferrarse a las alianzas preexistentes, tejiendo redes de promesas que, en el fondo, sabían frágiles. Otros, en cambio, operaban en un silencio sepulcral, con la mirada de quienes planifican la próxima estocada, preparando con minucia la puñalada trapera que asestarían en cuestión de horas, sin un ápice de remordimiento. La atmósfera era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo, cargada de una mezcla de camaradería falsa y la más fría de las maquinaciones. Y lo más impactante, aquello que nos dejó boquiabiertos y con un nudo en la garganta, fue constatar que más de un capitán, figuras que se suponen líderes y protectores, estaba dispuesto, con una frialdad calculada, a sacrificar a un miembro de su círculo más íntimo, a ese amigo o aliado cercano, si tal movimiento le garantizaba una ventaja estratégica en la inminente prueba. Esta cruda realidad reveló la naturaleza implacable del juego, donde la victoria eclipsa cualquier lazo afectivo, y la supervivencia individual se erige como el único credo, dejando claro que en el desafío, la amistad es un lujo que pocos pueden permitirse cuando el premio final está en juego. Y precisamente hablando de desafíos, lo que se avecinaba para la jornada de hoy no era, bajo ningún concepto, una prueba de rutina. Teníamos ante nosotros un tríptico de emociones y consecuencias.
Una prueba de sentencia, de premio y de castigo. Todo condensado en un solo episodio. Una amalgama explosiva de factores que elevaría la tensión a cotas insospechadas. Esto implicaba, sin lugar a dudas, que el desenlace de esta contienda definiría el futuro inmediato, el rumbo más próximo, de cada uno de los equipos, marcando su destino con una indeleble tinta de victoria o derrota. La sentencia, esa losa pesada que recae sobre los hombros de los perdedores, era la más temida. A nadie le apetece cargar con ese chaleco ominoso, símbolo inequívoco de un riesgo inminente de eliminación, un recordatorio constante de la fragilidad de su posición. Es una marca que humilla, que genera ansiedad y que obliga a una introspección profunda sobre los errores cometidos. El premio, por su parte, era el faro de esperanza, la promesa de una recompensa que podría conceder a un equipo una ventaja abismal, ya sea en forma de exquisitos alimentos que renuevan el cuerpo y el espíritu, en comodidades que alivian el agotamiento físico y mental, o incluso en la posibilidad de blindar a uno de sus competidores, otorgándole una inmunidad invaluable que lo pone a salvo de las garras de la eliminación. Y el castigo, amiga, el castigo. Ese sería el bocado más amargo, la gota que, irremediablemente, colmaría el vaso de la frustración y el resentimiento, porque ya no se trataba únicamente del desgaste físico o del cansancio acumulado. Era la humillación pública, la exposición de la debilidad ante los ojos implacables de los rivales y, lo que es peor, ante la mirada crítica de toda Colombia a través de las pantallas de bombazos VIP. Una herida en el orgullo que tardaría mucho en cicatrizar y que podría desatar conflictos internos de proporciones inauditas. La contienda se inició con una exhibición de poderío físico que rozaba lo brutal, un despliegue de energía descomunal que llevó a los atletas al límite de sus capacidades. Imagina la escena, amiga. Una playa interminable bajo un sol abrasador, con obstáculos de una complejidad asombrosa, diseñados para mermar hasta la más férrea de las voluntades. Los concursantes debían sortear muros escarpados, arrastrarse por túneles estrechos, cargar pesos desmesurados que ponían a prueba cada músculo de sus cuerpos. Todo esto mientras luchaban contra el agotamiento y el calor implacable. La resistencia bajo el sol era una tortura lenta, una quema constante de energías, y la coordinación en equipo se convertía en la piedra angular del éxito o el fracaso, ya que un solo eslabón débil podía desbaratar el esfuerzo colectivo. Aquí, la victoria no era solo patrimonio del más fuerte o del más veloz. El triunfo era para el más astuto, para aquel que poseía la inteligencia para discernir el momento preciso para acelerar y el instante exacto para ceder, para conservar fuerzas. Y fue precisamente en este terreno de extrema exigencia donde presenciamos destellos verdaderamente inesperados, momentos que desafiaron toda lógica. Concursantes que, por su complexión o su historial, parecían los más vulnerables, sacaron fuerzas de flaqueza, una energía hercúlea de las profundidades de su ser, superando barreras que parecían infranqueables. Por otro lado, aquellos que siempre se jactaban de ser invencibles, que caminaban con la arrogancia de los predestinados, tropezaron de forma estrepitosa en el momento más crítico, en el parpadeo decisivo que marcó la diferencia entre la gloria y la decepción. Un ejemplo cristalino de esta sorprendente inversión de roles fue la caída insólita de uno de los favoritos de la audiencia, un competidor que hasta ese instante parecía imbatible, una fuerza de la naturaleza. No me atreveré a mencionar nombres aún, porque la magnitud de este suceso merece que lo experimentes con el mismo aliento contenido, con el idéntico desasosiego que invadió a cada uno de los espectadores que lo vivimos en directo. Pero te aseguro, con la certeza de quien conoce los entresijos de este formato, que ese tropiezo, esa humillante caída en el momento cumbre, será el tema central de todas las conversaciones, el comidillo principal en cada rincón de Colombia durante el día de mañana, desde los pasillos de las oficinas hasta los foros de bombazos VIP. Mientras toda esta vorágine de esfuerzo y drama se desarrollaba en la arena, los comentarios mordaces, los dardos envenenados, no cesaban de volar entre los equipos, añadiendo una capa más de intriga a la contienda. Que si fulano se había dejado ganar deliberadamente, que si Mengana estaba simulando una lesión para eludir la responsabilidad, que si los capitanes carecían de la habilidad necesaria para guiar a sus tropas. Amiga, lo que presenciábamos en ese momento se asemejaba mucho menos a una competencia deportiva o a un reality de destreza física, y
y mucho más a una telenovela de intriga, un melodrama cargado de traiciones y estratagemas, donde cada gesto, cada mirada, cada susurro era una pieza más en el complejo rompecabezas de las relaciones humanas bajo extrema presión, un verdadero festín para los amantes del salseo y el drama. El epílogo de la prueba fue un verdadero thriller, un desenlace que mantuvo a todos al filo de sus asientos, con la respiración contenida. Dos equipos, en un empate técnico que ponía los nervios de punta, avanzaban codo con codo, sudando hasta la última gota de esfuerzo, entregando hasta el último ápice de su energía, como si de esa victoria dependiera la mismísima existencia, la continuación de su vida en la competencia. Y en el clímax de esta batalla épica, un giro inesperado, un viraje que nadie había anticipado, se materializó ante los atónitos ojos de todos. El equipo que menos se esperaba, el que figuraba en las quinielas como el menos probable para alzarse con el triunfo, terminó llevándose la victoria, desatando una oleada de asombro y algarabía. Eso sí, el triunfo no llegó sin dejar a los otros dos equipos con una rabia acumulada, una furia contenida que prometía estallar con virulencia en los próximos capítulos, transformándose en una vendetta personal. Pero atención, amiga, porque aquí es donde la trama se espesa, donde la situación se vuelve verdaderamente jugosa y donde Bombazos VIP te trae el análisis más picante. El equipo vencedor, eufórico por su hazaña, se embolsó un premio que los catapultó a la estratosfera de la felicidad, haciéndolos sentir en la cima del mundo, un bálsamo para el cuerpo y el alma. Sin embargo, esta euforia tenía su contraparte. También quedaron automáticamente señalados, convertidos en el próximo objetivo, el blanco predilecto de sus rivales. Porque en el despiadado tablero del desafío, la victoria no siempre es el sendero más seguro. En ocasiones, es mucho más sagaz transitar inadvertido, no levantar demasiada envidia, no atraer miradas hostiles que solo buscan tu caída. El equipo que resultó castigado, por su parte, se hundió en una espiral de desolación, con el ánimo por los suelos, destrozado por la derrota y la humillación. Las lágrimas brotaron sin control, las palabras de reproche se cruzaron como dagas, y las miradas, más elocuentes que 1000 discursos, revelaron la profundidad de la frustración. La desilusión era tan abrumadora, tan visceral, que algunos ya fantaseaban con la idea de abandonar sus lealtades, de romper los lazos que los unían a su grupo, buscando refugio en nuevas alianzas o, peor aún, en la soledad de la estrategia individual. Y si eso llegara a suceder, amiga, prepárate, porque lo que se avecina es una guerra interna de proporciones épicas, un conflicto civil que hará añicos la convivencia y pondrá a prueba la moral de cada uno de los participantes. Para cerrar este primer segmento, te obsequio con una reflexión profunda que emana de este capítulo tan cargado de acontecimientos, que encierra un peligro mayor en esta competencia: perder una prueba de destreza física, un simple test de habilidades que se supera con entrenamiento, o, por el contrario, perder la confianza incondicional de tu gente, de aquellos en quienes depositaste tus esperanzas y tus secretos. Porque al final del día, el desafío no se conquista únicamente con la fortaleza muscular, con la resistencia corporal. Se gana con una mente aguda, con una estrategia impecable y, paradójicamente, con un corazón frío, capaz de tomar decisiones difíciles sin que las emociones enturbien el juicio. Y en ese terreno, el de la batalla psicológica y la frialdad emocional, no todos los guerreros están debidamente equipados ni preparados para enfrentar la inclemente realidad. Y ojo, amiga, porque esto es solo el preámbulo. Lo más suculento del episodio, los cotilleos más jugosos detrás de las cámaras y las traiciones más venenosas y picantes están aún por desgranarse en el bloque subsiguiente, exclusivamente en Bombazos VIP, donde el drama nunca descansa. Amiga querida, después de esa prueba de infarto que nos dejó a todos con la boca abierta, con el aliento contenido y el pulso acelerado, lo que ocurrió en la casa no fue menos que un verdadero terremoto emocional, un sismo que sacudió los cimientos de la convivencia. Tú sabes bien cómo son nuestros desafiantes, esos seres humanos expuestos a la presión más extrema. Mientras algunos celebraban con una euforia desbordante, como si la copa ya estuviera en sus manos, otros se sentían en lo más profundo de su ser traicionados, utilizados como simples herramientas y, lo que es peor, humillados ante los ojos de sus compañeros y de toda una nación.
Y lo más exquisito de todo este drama es que las cámaras de bombazos VIP, siempre vigilantes, capturaron esos momentos íntimos, esos instantes de vulnerabilidad extrema donde las caretas caen estrepitosamente y la verdadera personalidad de cada individuo emerge con una crudeza desgarradora, sin filtros ni atenuantes. Fue un festín para los amantes del análisis psicológico y del chisme de alto voltaje, donde cada lágrima, cada mirada, cada suspiro tenía un significado profundo que desvelaba la verdadera esencia de cada contendiente. Lo primero que atestiguamos fue la entrada triunfal de los vencedores, envueltos en un aura de gloria, cargados de una emoción contagiosa y esa energía vibrante que solo el dulcísimo sabor de la victoria puede conceder. Sus rostros irradiaban una mezcla de agotamiento y éxtasis, sus cuerpos, aunque doloridos, parecían levitar. Pero aquí entre nosotras, en la confidencialidad de bombazos VIP, la alegría de la victoria es agridulce. Porque, si bien alzaron el puño en señal de triunfo, también son plenamente conscientes de que ahora llevan un blanco pintado en sus espaldas, una diana que los convierte en el objetivo principal de la envidia y la estrategia de sus adversarios. Nadie perdona un triunfo en este punto crucial del juego, y mucho menos en una etapa tan avanzada donde cada competidor está calculando su próximo movimiento con una precisión casi matemática, como si fueran maestros ajedrecistas moviendo sus piezas en un tablero de vida o muerte. El codiciado premio que recibieron fue, sin duda alguna, suculento. De esos que no solo elevan la moral hasta las nubes, sino que también revitalizan el cuerpo y el espíritu. Una buena mesa con manjares exquisitos, un descanso reparador en condiciones óptimas y hasta un detalle extra, un lujo inesperado que los dejó pletóricos de felicidad. Sin embargo, te confesaré una verdad, amiga, que va más allá de la superficialidad del disfrute. Ese momento de placer, esa exhibición de lujo y abundancia, también acarrea consigo un sinfín de problemas ocultos. Porque mientras ellos se daban un verdadero banquete, regodeándose en su victoria, los castigados observaban desde la distancia, desde el rincón de la desolación, con una rabia contenida que apenas cabía en sus pechos, una furia silenciosa que se manifestaba en miradas cargadas de veneno. Esa imagen, amiga, captada con una maestría impecable por las cámaras de bombazos VIP, es oro puro para el formato de un reality show. Unos gozando de las mieles del triunfo con una ostentación casi insultante, mientras otros se mordían los labios hasta el sangrado, consumidos por la impotencia, por la frustración de la derrota y la amargura del castigo. Este contraste brutal, esta dicotomía de experiencias, alimentaba la narrativa del drama, intensificando las tensiones y sembrando las semillas de futuras confrontaciones, haciendo que la brecha entre los vencedores y los vencidos se ensanchara hasta límites insospechados. Y hablando de la sanción, qué situación tan desgarradora. El equipo que sucumbió a la derrota tuvo que cargar con una penalidad que los dejó en una desventaja abrumadora, no solo en el plano físico, que ya es bastante, sino también en el anímico, sumiéndolos en un pozo de desesperanza. Algunos, resignados a su suerte, aceptaron el infortunio con una estoica tristeza, una aceptación silenciosa de su destino. Otros, sin embargo, explotaron, liberando una cascada de emociones reprimidas. Se desataron discusiones a gritos, palabras hirientes volaron por el aire como proyectiles, y los reproches, afilados como cuchillos, se clavaron en el corazón de los compañeros. Si hubieras corrido con más vehemencia, si no hubieras flaqueado en ese obstáculo, no estaríamos en esta deplorable situación. Esas frases, amiga, duelen mucho más que cualquier golpe físico, porque ponen al descubierto, de la manera más cruel, las grietas preexistentes, las fallas latentes que ya habitaban en la estructura del grupo, revelando la fragilidad de sus lazos y la superficialidad de sus alianzas. Permíteme contarte algo más, en exclusiva para Bombazos VIP. Se observó con una claridad meridiana cómo dos participantes que hasta el día de ayer parecían inseparables, uña y mugre como se dice coloquialmente, ahora eran incapaces siquiera de cruzar miradas, de sostener una interacción. Tan profundo era el abismo que se había abierto entre ellos. Y lo que comenzó como una pequeña escaramuza verbal, un simple descontento, tiene todo el potencial para transformarse en una guerra declarada dentro del propio equipo. Una contienda interna que podría dinamitar por completo su cohesión.
Porque en el desafío, amiga, la traición no siempre acecha desde el exterior. Muy a menudo nace y se nutre en tu propio hogar, en el seno de tu círculo más íntimo, con la gente en la que más confías. Mientras tanto, en el grupo que quedó en una posición intermedia, ni vencedores ni castigados, las cosas también se tornaron considerablemente tensas. Porque claro, no haber obtenido un premio, pero tampoco haber sido objeto de un castigo, podría parecer a primera vista un alivio, un respiro en medio de la vorágine. Sin embargo, en la psique de los competidores, esta situación se convertía en un recordatorio constante de su falta de brillo, de su invisibilidad en un juego donde la trascendencia es clave. Y cuando uno no logra destacar, cuando se siente relegado a un segundo plano, comienza a incubarse una peligrosa mezcla de inseguridad, frustración y un irrefrenable deseo de ejecutar movimientos arriesgados, de realizar jugadas audaces para no pasar desapercibido, para captar la atención a cualquier precio. Fue en este escenario de sutil desasosiego donde surgieron esas conversaciones de pasillo que tanto nos deleitan en bombazos VIP. Esos intercambios furtivos cargados de promesas y conspiraciones. Se gestaron pequeñas alianzas secretas, pactos sellados con juramentos de discreción, donde la frase "no le digamos a nadie", pero si esto ocurre, votamos por fulano se convirtió en el mantra recurrente. Amiga, esto es lo que más disfruto, lo que me mantiene al borde del asiento. Ser testigo de cómo, mientras en público exhiben sonrisas cordiales y una aparente camaradería, en la privacidad de sus pensamientos y susurros ya están meticulosamente planificando la próxima jugada, el siguiente movimiento estratégico que podría cambiar el rumbo de la competencia, demostrando que en el desafío, la verdadera batalla se libra en las sombras, lejos de los reflectores. Quédate pegada hasta el final de este video, no parpadees ni un segundo, y suscríbete ya mismo a Bombazos VIP, porque lo que está por desvelarse en este capítulo superará con creces cualquier prueba física, cualquier obstáculo de fuerza bruta. Será una explosión de drama y emociones que te dejará sin aliento. Y así, amiga querida, culmina un capítulo que, con toda certeza, quedará grabado a fuego en la memoria colectiva de todos los televidentes. Hoy fuimos testigos de cómo las máscaras de la cordialidad cayeron estrepitosamente, revelando la verdadera faz de la ambición, de cómo la fría estrategia sopesó mucho más que los tiernos latidos del corazón, y de cómo una sola decisión, una única elección, puede alterar de forma irreversible el rumbo entero de esta implacable competencia. Las lágrimas, como ríos desbordados, corrieron sin contención por los rostros de los desilusionados. Las miradas, afiladas como cuchillos, se clavaron con saña en los pechos de los traicionados, y las promesas de lealtad, juradas con tanta vehemencia, se hicieron añicos en mil pedazos frente a las implacables cámaras de Bombazos VIP. Lo que comenzó como un simple anuncio de reorganización, una formalidad de la producción, se transformó rápidamente en una tormenta de traiciones inauditas, de resentimientos profundos que echan raíces y de secretos que, a partir de hoy, ya no pueden ser ocultados. Andrea Serna, con esa presencia que no perdona ni un ápice de debilidad, dejó meridianamente claro que en este escenario de alta competición no hay lugar para los confiados, para aquellos que se permiten bajar la guardia. Cada capítulo es una prueba, no solo de fortaleza física o mental, sino de carácter, de la fibra moral que define a cada individuo. Y hoy, 22 de septiembre, constatamos que el desafío no se gana únicamente con músculos forjados en el gimnasio, sino con una mente fría y calculadora, y paradójicamente, con un corazón tan endurecido que es capaz de soportar las embestidas más brutales de la estrategia. El chaleco de la sentencia ya tiene un dueño angustiado, el premio ya cambió de manos, y el castigo dejó heridas profundas que no se borrarán con facilidad. Pero la verdadera batalla, amiga, esa que se libra en el terreno de lo íntimo, apenas está comenzando. La batalla interna, la que se libra en la oscuridad de las noches, cuando cada uno de los desafiantes se pregunta si realmente puede confiar en la persona que duerme a su lado, en el aparente aliado. Y aquí te lanzo la pregunta que te va a atormentar y acompañar hasta el próximo capítulo, una interrogante que te mantendrá en vilo y desvelada. ¿Quién será la próxima ficha en caer, víctima de la estrategia o la traición? ¿Y quién, con una audacia sin precedentes, dará el golpe maestro que lo catapulte directamente hacia la final, acariciando la gloria tan anhelada?
porque lo que presenciamos hoy fue solo el abrebocas, el mero aperitivo de una guerra mucho más grande y despiadada que está a punto de desatarse con toda su furia. Así que no lo olvides, suscríbete ya mismo a Bombazos VIP, activa la campanita para no perderte ni un solo detalle y quédate pendiente, porque aquí te vamos a contar siempre el chisme completo, sin filtro, sin censura, y con toda la emoción desbordante de la farándula del desafío siglo XXI. Nos vemos en el próximo resumen, amiga, y prepárate, porque lo que viene no lo va a resistir cualquiera.